Aunque nuestras actividades han cambiado y ya no hacemos necesariamente las mismas cosas que en la época prehispánica, hemos comprendido, hemos visto a través de todo este proceso de sesiones que hay muchas enseñanzas que nos pueden dejar las culturas prehispánicas que se asentaron en los Andes centrales. Hola chicos, les doy la bienvenida a esta sesión en la cual vamos a hacer un resumen de los sistemas constructivos prehispánicos. Antes que nada, hagan memoria, recuerden las demás videoclases y debates que hemos tenido acerca de las ecorregiones, los pisos ecológicos, los materiales del entorno, según pues sea los Andes de la costa o las regiones altoandinas. Porque durante el proceso de desarrollo de estas culturas, ya, algunos sistemas constructivos se van a repetir. Y no necesariamente son tajantes de que termina uno y empieza otro. ¿Sí? Así que tómenlo más que todo como una referencia o un resumen didáctico de los sistemas constructivos. De algunos nomás, ¿no? Porque en realidad hay bastantes, dependiendo los tipos de construcciones que se hicieron, entre domésticas, militares, obras civiles de irrigación y sobre todo pues los edificaciones ceremoniales monumentales. Vamos con la primera. Esto lo hemos revisado ya, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los primeros asentamientos en la costa y cómo fue el hombre dejando pues el sedentarismo perdón, el nomadismo para entrar al sedentarismo? Me refiero al hombre de Chilca, al hombre de Cerro Paloma. Este sistema constructivo consiste en estructura tejida de troncos con caña y cubierta de estera. Es como un esqueleto, que incluso en algunas ocasiones utilizaban, como te dije, huesos de ballena. Como acá todavía no hay una especialización del trabajo ni una complejidad en los asentamientos y mucho menos en las edificaciones, este sistema se utilizó para edificaciones del tipo doméstico. Sí, cabe especificar, bueno, nos podemos hacer una idea de la escala humana con las medidas, pues que era muy básico, esto de que era como una tienda, sí, y la periodificación aproximada, pues estamos hablando del arcaico temprano, según la periodificación de Guillermo Lumbreras. Este sistema constructivo, que incluso sigue vigente hasta el día de hoy, es la quincha. Este sistema constructivo es muchísimo más antiguo de lo que nosotros creemos. Se utilizó en la época del virreinato, se utilizó en la época de la república, se sigue utilizando en algunas zonas rurales, ¿sí? Y además se ha creado un sistema moderno, mejorado de la quincha, que se le llama quincha prefabricada. Puedes revisar ese sistema, puedes hacer propuestas con estos módulos de quincha prefabricada que pues se venden como paneles o se pueden armar también. Este sistema constructivo ha tenido variaciones a través del paso del tiempo, como te he mostrado, pero básicamente es una estructura tejida de madera con caña, o puede ser madera, puede ser caña o puede ser ambas, que tiene cimientos de piedra, o sea, está anclado al suelo, amarrado, y lleva un enlucido de barro. La imagen que tú ves ahí es una réplica, no es una quincha original porque debido a que pues este material es bastante temporal, biodegradable, cuesta hallar evidencias de quinchas que hayan estado en buen estado, bien sea porque se biodegradaron, porque se quemaron o porque un huaico las arrasó pues en épocas prehispánicas, es difícil encontrar evidencias, pero se han hecho interpretaciones casi perfectas, ¿no? de cómo es este sistema, que sobre todo se mantiene vigente, como te digo. Se ha utilizado en edificaciones domésticas desde la antigüedad, estamos hablando desde el periodo arcaico. Desde esa época ya se estaba utilizando la quincha, ha pasado por toda la época prehispánica, los incas también la han usado, la época del virreinato, la época republicana y hasta la actualidad. Eh,
ha ido cambiando de acuerdo, siempre ha estado relacionado con las edificaciones domésticas, pero en el pasado también se utilizaba como tabique o como parte de remate dentro de los montículos ceremoniales. En las partes superiores se usaba la quincha. Sus especificaciones pues se encuentra con unos soportes de 20 metros de ancho, pueden tener 50 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, como ves en la imagen inferior derecha, que es un dibujo. Y la separación entre los soportes principales, o sea, los soportes principales es de aproximadamente 50 centímetros, punto 50 metros. Ya, eh, bueno, y como referencia te repito, pues ha estado en todas las obras prehispánicas con variantes. Este es otro sistema constructivo, em, lo hemos visto en Kotosh, lo hemos visto en la Galgada, hemos visto el manejo de la piedra con dinteles, con falsos arcos, pero me estoy centrando únicamente en el muro portante. Muro portante en aparejo de piedra con argamasa de barro. Dependiendo la región, pues la piedra podría ser canto rodado, podría ser piedra andesita o de algún tipo, pues de las que crecen por esos contextos, de las que se encuentran por esos lugares. En la parte superior del dibujo superior te he hecho un esquema, te he dibujado un esquema del muro, ¿no? Estamos hablando de un muro de 90 metros, no, perdón, 0.90 metros, o sea, 90 centímetros de ancho promedio. Puede estar entre 80, puede estar entre un metro, puede alcanzar una altura, te dije creo que hasta 2 metros 50, 3 metros. Más que todo está relacionado con el arcaico tardío por estas referencias que he puesto, pero también podría rescatarse y hacerse un sistema parecido en algún lugar pues de una propuesta nueva que quieras hacer. Sí, porque ese mismo muro de piedra sirve como muro de contención y bien sabes que se ha utilizado para hacer ya estas edificaciones que a partir de aquí comienzan a hacerse más complejas, públicas, monumentales, como en el caso de Caral, Huaca de los Reyes o incluso Chavín de Huántar. Estamos hablando del arcaico tardío y el formativo. Difícil es encontrar las especificaciones del material aquí para uniformizarlas, pero vamos a decir que el aparejo es variable, compartiendo en muchos casos pues esto de 1, 2, 1, que es una piedra grande, dos piedras pequeñas, una piedra grande, que sirve como muro de contención para el montículo compacto de plataformas que se hizo pues previamente, casi como el sistema de talud y tablero, que en este caso pues es un sistema de montículo y plataformas con muro de contención. También se puede reinterpretar y tomarlo para una edificación actual, en el caso de un jardín, por ejemplo, o una terraza. Ahora vamos a ver adobes. El tema de la costa, se asentaron varias culturas teniendo como recurso ilimitado pues el agua y la tierra. Entonces desarrollaron varias maneras, mira la intuición, creación, innovación, creatividad, para desarrollar varias maneras de asentar el, la tierra creando piezas de diferentes formas. Vamos a ver la primera. Por ejemplo, es el adobe cilíndrico. Como tú ves en la imagen superior, tiene la forma de un tronco. Está hecho de barro y se apilaron más o menos hipotéticamente como hace esa reconstrucción de esa manera. ¿Sí? El mortero siempre fue barro y los adobes cilíndricos pues se dejaban secar, ¿no? En algunas ocasiones estaba enlucido, en otras ocasiones era cara vista. Ya, el asentado le vamos a llamar asentado transversal, porque es a lo largo, y se utilizó más que todo para hacer edificaciones públicas monumentales, sirvió como un gran módulo de construcción para llegar a ser, claro, es sismo resistente y con ese ancho pues que tiene de 50 centímetros de largo, o 15 pues que se juntaban varios adobitos de 15 centímetros de largo para hacer un bloque grande, se hacían todas esas construcciones monumentales. El periodo que estamos hablando aquí aproximadamente es el formativo y las referencias en donde se han encontrado son en Sechín y en Huacacoyut, de la cultura cupisnique. Eh, bueno, este adobe cónico también ha estado presente desde la época del formativo hasta la época de las culturas regionales. Se hacía a mano,
Los paracas tenían una forma muy particular de hacerlo, casi como si fueran dientes, por lo cual también recibe el nombre de odontiforme, y se han encontrado pues en diferentes lugares. El sistema sigue siendo un muro portante porque todo el muro soporta carga sismo resistente, y los aparejos pues se han puesto los adobes con la punta hacia el interior. También se usó para edificaciones públicas monumentales, y pues la medida de la pieza, aunque variaba, es aproximadamente de 40 centímetros de largo por 25 de diámetro. Centímetros, ¿no? Ahí yo le he puesto en punto 42, punto 25 metros. Ya, estamos hablando, como te digo, va desde el periodo formativo hasta el periodo de las culturas regionales, porque se ha encontrado desde construcciones como Sechín, como la que ves ahí tú en la imagen inferior derecha, todos esos adobes que se han hecho a mano, y cómo se han encontrado, las formas varían, se han encontrado en construcciones de los Paracas, en la Huaca de los Reyes, en la Huaca Cortada, como mencioné en las sesiones anteriores, y hasta en Cahuachi. ¿Ves? Esta manera de entrelazar los adobes, como muestra el dibujo, el esquema superior, consiste en hacer como una especie de muelitas que se van agarrando unas con otras, ¿no? Y el barro termina de unirlos. Este adobito paralelepípedo es bien curioso, ¿no? Se ha encontrado en las obras de la cultura Lima, que pertenece al periodo de las culturas regionales. No hemos desarrollado esta cultura a profundidad, pero aquí te muestro un ejemplo. Por ejemplo, lo que se encontró en Huaca San Marcos y en Maranga, o en la famosa Huaca Puyana, que es más conocida, que está en Miraflores. Es un sistema de constructivo de muros portantes, o sea, son grandes montículos, grandes plataformas portantes. Tú sabes que mientras más ancha la base, menos se va a caer el edificio. Y así como en la foto, pues están apilados a manera de libritos. Por eso este tipo de aparejo le llaman el aparejo del libro, aunque acá lo hemos puesto como aparejo de sardinel para utilizar un lenguaje pues técnico. Pero también le podemos llamar aparejo en forma de libro, adobitos. Son unos adobitos pequeños, unas piecitas de 15 por 12 por 10 centímetros. Si quieres saca tu wincha para que veas que son más pequeños que las demás. Y se asientan como ves en la imagen, eh, de esa manera, ¿sí? Cara con cara, de manera vertical, y un gran mortero de barro entre cada hilera, cada hilada. Este adobe paniforme, como te había mencionado, la cultura lambayeque lo desarrolló, pero también Nazca en Cahuachi. Este adobe paniforme también está hecho a mano, es casi como, ahí en la imagen superior es un esquema, aunque tú ves en la imagen inferior que no todos eran iguales y no eran perfectos. Más o menos estamos hablando de una pieza que tiene la base inferior plana y la base superior tiene como una bóveda. Me da curiosidad qué tantas propiedades sismorresistentes tiene esta pieza, porque ya de por ser de adobe, tiene bastante resistencia al fuego, por ejemplo. Sí, porque si tú quemas el barro se vuelve cerámica. Acústico, térmico. Pero también me da curiosidad esta forma a la que llegan, porque si tú te das cuenta, entre cada espacio entre bóveda y bóveda se forma una cámara de aire que ellos rellenaban con barro. Ahora, existe un ladrillo en el mercado actual, un ladrillo cerámico vitrificado, un ladrillo de cerámico que tiene la parte de la cubierta abovedada y se usa para los techos. Sirve para aprovechar y rellenar mejor el espacio, según recuerdo de este producto comercial. No sé qué tanto, pues será como una bóveda, un arco que soporta mejor el peso o aligera un poco el peso de la estructura. De todas maneras es un muro portante, y en este caso el aparejo está de cabeza, o sea, por su lado más ancho, ¿no? También se utilizó en edificaciones públicas monumentales, y no todos son exactamente iguales como tú estás viendo, ¿no? De hecho se hacían a mano. Aquí viene otro que se elaboraba en moldes que tenían el nombre de gaveras, gaveras de caña. Por eso tenían las rayitas a los costados cuando desencofraban, salían estos moldes, y eran unos adobes cuyas medidas variaban, pero las más cercanas, porque se han encontrado, están entre 40 por 27 por 16 centímetros y 23 por 17 por 12, que son más pequeños aproximadamente, ¿no? Piezas rectangulares. Ahora, aquí el muro también es portante, pero se asienta de manera trapezoidal, con la base más ancha y la punta pues más angosta. El tipo de aparejo le vamos a llamar de soga y tizón, porque se parece a uno que se utiliza,
que consiste en poner primero las hiladas de cabeza y luego las siguientes, de soga, me parece. Sí, de cabeza de soga, o sea, se van alternando, si es que has visto esto en construcciones, ¿no? De tal manera que como tú ves en la imagen, mira el dibujo de la imagen superior derecha, ponle pausa si deseas, las hiladas son diferentes en la forma en que se colocan. O sea, digamos, pues para decirlo de otra manera, ¿no? La primera hilada es el adobe por su lado más largo, la segunda hilada es el adobe por su lado más angosto, y así sucesivamente hasta ir creciendo. Estamos hablando del periodo entre las culturas regionales, pero también en los estados regionales, porque esta técnica de hacer adobes en gaveras y de que cada familia donaba una cierta cantidad con marquitas, se encontraron tanto en la Huaca del Sol y la Luna, como en la Huaca de Cao del Brujo, como en la Huaca Larga, de la cultura Lambayeque, el complejo de Túcume y hasta en Chanchán. ¿Qué te parece? Ahora nos vamos a otro piso ecológico, salimos un poco del litoral y nos vamos a los pisos altoandinos entre la Quechua, el Suni y hasta la Puna. Este sistema constructivo es de piedra asentada. Todavía no hemos desarrollado a la cultura Wari, pero te estoy haciendo un adelanto, ¿ya? Un adelanto de la cultura Wari, de la cultura Tiahuanaco, que también vamos a desarrollar de aquí en la otra semana. Este sistema constructivo es como la variante, como un mejoramiento del inicial, pues que fue hace tiempo este murito que no permitía llegar a una altura muy alta porque no permitía mucha altura porque a medida que querías más altura pues tenías que hacerlo más ancho. Llegabas a alturas hasta de 12 metros, imagínate, en todas estas edificaciones Wari que hacían en sus ciudades. Tuvo la función tanto para edificaciones públicas monumentales como para murallas defensivas porque aquí estamos entrando a otro periodo ya, donde las ciudades van a empezar a ser amuralladas. Y estamos hablando ya de ciudades completamente planificadas. De eso lo vamos a hablar más adelante, en la otra sesión. Sí, estos muros son tipo pirca, le he puesto muros tipo pirca, ¿te acuerdas que hablamos de las pircas? Donde los waris seleccionaban muy bien las piedras porque utilizaban este tipo de asentado a doble cara, como ves en el corte A, B, C. Elegían las piedritas que tengan la forma más lisa y esa forma lisa la ponían por el exterior y la otra forma puntiaguda servía algo así como los adobes odontiformes pero en piedra para que se abracen unas con otras y rellenaban el resto con piedra y con argamasa de barro. Finalmente se le daba un enlucido en la parte exterior en algunos casos. Esto le permitía tener pues altura de grandes metros, ¿no? Si estamos hablando de muros que tenían hasta 3 metros de ancho. Estamos hablando de la periodificación del Imperio Wari. Aunque Wari, de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? También absorbe o conoce o utiliza otros sistemas constructivos previos. Lo que se ha encontrado, pues esto es en Viracochapampa, en Piquillactan o en Marcahuamachucos, grandes cabezas de región de Wari. Ahora, este sistema influyó bastante en los incas. Estamos hablando de los muros ciclopios, que son muros grandes, muros muy gigantescos, con unos bloques de piedra muy anchos, que según cuenta la leyenda, pues se puso el nombre de ciclopio porque se decía que solamente los cíclopes hubieran tenido esa fuerza para cargar tales piedras. ¿Sí? Entonces, este muro ciclopio, que es sin argamasa, o sea, sin mortero, se encontró en el Calasasaya, en las chulpas de Sulistani y hasta en Ollantaytambo, por ejemplo, de la cultura de los incas. Por eso la periodificación, estamos hablando del Imperio Wari, según la periodificación de Lumbreras, hasta los incas, hasta el Imperio Inca. Según Lumbreras, ¿no? Porque ya hemos hablado lo de Imperio, que es debatible, lo de Imperio Incario. Pero según Lumbreras, ¿no? Imperio Inca. Ahora, otra cosa interesante, ¿no? Estas piedras se labraron, o sea, se tallaron, se labraron con herramientas casi tan perfectas como si hubieran hecho un corte con esmeril, con moladora, y se les labró unas clavijas de metal que también se han encontrado en la arquitectura inca y en las chulpas, con unos bloques de piedras pues, que podían tener hasta 2 metros de longitud. Estas clavijas de metal, que las vamos a ver cuando hablemos de Tiahuanaco, ¿no? Se colocaban en medio como manera de soporte, como ves en el dibujo el esquema de la parte superior.
y no tenían argamasa, pues dicen que la construcción era tan perfecta, los incas la perfeccionaron hasta el punto de que tú no puedes pasar un alfiler por ninguna de las juntas. ¿Qué te parece? Ahora volvemos a la costa. Hay otro sistema constructivo que también se desarrolló entre la época del Imperio Wari, los estados regionales y los incas porque se necesitó para hacer murallas defensivas, grandes murallas perimetrales, ¿no? Imagínate con adobitos cuánto se hubieran demorado. Y también está vigente. Recibe el nombre de adobón y hoy lo conocemos como tapial y se utiliza para grandes herramientas. Aunque ahora pues las alturas no son tan pronunciadas como en aquellas épocas. Estamos hablando de bloques que varían entre el 1 por 1 por 1 o pueden ser de 1 por 1 y 1,50 metros. Ahora sí estamos hablando de metros. Se han encontrado en Cajamarquía, en Huacacapía Marqués y en Chanchán, pero estoy seguro que hay en muchos más lugares del Perú prehispánico. ¿Qué te parece? Ahora, este muro es portante, ¿no? Y lo que te he dibujado arriba, pues es más o menos un esquema. Sí, porque no eran muros perfectos. Aquí, como te has dado cuenta, no es nada industrializado. Incluso los tiahuanaco tienen sus irregularidades en sus piezas. Se trata de no buscar la perfección, ¿no? Es más que todo la originalidad de la pieza, lo que hace, pues la individualidad de la pieza, lo que la hace irrepetible y que trabaja en conjunto con el sistema constructivo. Muy bien, para sintetizarte, ya esta clase pues es una síntesis, quizá por eso es un poco más corta, ¿no? Para sintetizarte, puedes detener la pantalla ahí para verlo. He desarrollado ese cuadro con esta información que hemos encontrado más un poco de nuestra creatividad de arquitectos, pues, porque todo es visual, para que se pueda ver y entender, pues, cuáles son algunos de los sistemas constructivos prehispánicos. Lo que ves en la columna izquierda es la parte de la periodificación según Guillermo Lumbreras. Está dividido en dos partes. Hay unas barras, unas líneas de colores que coinciden con los colores de la otra columna que dice sistema. Esto es para que tengas una idea y como no es exacto, pues no estamos siendo cuadriculados, sino estamos haciendo una referencia. Este, cada color representa la vigencia o la aparición y duración del sistema constructivo según las evidencias que se han hallado o que hemos estudiado nosotros, pues no las evidencias arqueológicas, arquitectónicas, los restos arqueológicos. Por ejemplo, ahí tú ves todos los sistemas, ¿no? Los estamos ordenando de abajo hacia arriba. La estructura tejida de troncos de caña, que pues es de uso doméstico. Y ahí te pongo las especificaciones ya sintetizadas. Y he hecho unos dibujitos a mano que tú los puedes mejorar, porque de aquí viene la tarea, te explico. Esos dibujitos hechos a mano como para mostrar cómo se vería el aparejo o la trama en elevación y la región costera a la que aproximadamente pertenece según las evidencias arqueológicas donde se encontraron estos sistemas. ¿Está bien? Entonces vamos subiendo ahí, ¿no? Hasta llegar finalmente, por ejemplo, al sistema de muro portante de adobón o tapial, ¿ya? Y encontramos curiosidades, mira, hay sistemas como la quincha que te digo están vigentes desde la época del arcaico y todavía la línea continuaría y se saldría de ahí hasta la época actual. El tapial también, ¿no? Y hay otros sistemas que han pasado entre etapas, entre periodos, desde el formativo, por ejemplo, las culturas regionales, como en el caso del adobe cónico, que viene desde la época del formativo y se extiende hasta las culturas regionales, ¿sí? O, u otros, como por ejemplo los paliformes. ¿Qué te parece? Entonces, este cuadro nos ayuda a entenderlo, pues, ¿no? Para que tengas ese conocimiento, grábalo si quieres como una ficha, para que siempre te acuerdes de los principales sistemas constructivos. Ahora te voy a explicar cuál es el trabajo práctico. Como estamos entrando ya a la tercera unidad, después de revisar tus trabajos de la segunda unidad, pues eh, acá vamos a hacer dos trabajitos más. Estamos entrando a la infografía, que es un documento que tiene la particularidad como te dije previamente, de un documento, una representación visual que sintetiza información compleja
para mayor comprensión. Entonces, mira lo importante que es esta infografía, las infografías. Las utilizan mucho en los museos como afiches informativos porque es más fácil comprender a través de las imágenes y los textos puntuales. Sí, tú sabes la importancia que tiene la organización, clasificación y síntesis de las palabras. Eso es lo que vas a hacer. Acá te he puesto una infografía, de paso que si quieres conocer un poquito más de la Huaca Pucllana, le puedes poner pausa y la ves ahí, de la cultura Lima y la técnica del librero. Bueno, vamos a hacer algo parecido. En esta primera parte son dos trabajos. El primer trabajo consiste en hacer una infografía de los sistemas constructivos prehispánicos. Y el segundo trabajo, para que lo vayas pensando ya con tus compañeros, que va a ser en equipo, todavía eso lo vamos a definir, pero para que ya lo vayan pensando, van a elegir un asentamiento prehispánico, ya un edificio prehispánico, edificio o asentamiento, y lo van a convertir a infografía, pues no. Clasificando, organizando la información. A ver, consejos para hacer una infografía. Primero que nada, define bien el tema, porque el tema es importante. Con el tema evitas irte por otras ramas. Por ejemplo, esta infografía es clara en cuanto está hablando de la arquitectura de la Huaca Pucllana. No está hablando de la sociedad, no está hablando de la cultura Lima, está hablando únicamente de la arquitectura de la Huaca Pucllana. Nosotros también tenemos que hacer infografías relacionadas a la arquitectura y por eso vamos a comenzar con sistemas constructivos. Ese es el tema. Sistemas constructivos prehispánicos de los Andes centrales. Ahora, ese es el tema, pero tú puedes poner un título. Esa es una de las partes de la infografía importante, la que está ahí en morado señalado. Toda infografía debe tener su título. Este título puede estar en el centro, puede estar jerarquizado, pero tiene que ser claro. ¿Ya? Aunque algunos no lo ponen, eso se olvidan siempre, se recomienda siempre que la infografía tenga un encabezado porque eso nos aclara de lo que estamos hablando. En este caso, pues dice Huaca Pucllana, Patrimonio del Perú, ¿no? Se pudo decir Huaca Pucllana, montículo con técnicas originales o algo así, ¿no? Se pudo decir algo diferente, pero es como un subtítulo el que va ahí, ¿no? Ahora, la infografía también lleva texto, no creas que es pura imagen. Ese texto está repartido en diferentes espacios de este lugar, pero es texto resumido porque lo que se lleva a la mayor importancia en la infografía es el cuerpo. Por ejemplo, tú puedes hacer ahí que estamos hablando de sistemas constructivos, elaborar, este, así como has hecho las periodificaciones andinas, puedes elaborar algo mejor que esto. Puedes, no sé, dibujar esos aparejos o tramas en el CAD o en el Corel o en el Paint o con líneas para que salga más derechito. Puedes tomar de aquí algunas ideas, no puedes crear una línea de tiempo más dinámica que esa que he hecho yo. Y eso puede ser el cuerpo de la infografía. O puedes crear puedes subdividir este cuadro en dos partes. De repente la parte de los aparejos puede ser el cuerpo de la infografía y la línea de tiempo puede estar en la parte inferior. Porque si mira, por ejemplo ahí en la parte donde dice cuerpo, te das cuenta que hay tres partes. Está la gran huaca que llama la atención, ya hayan puesto para poner las alturas, la ubicación, la escala humana. Está las etapas, o sea, la periodificación, cómo se ha construido y su cronología. Y abajito hablan del sistema constructivo. Puedes hacer algo parecido, tanto en tu edificio, que es la entrega final, como en este trabajo primero, que es de los sistemas constructivos. A ver cómo lo organizarías. ¿Ya? Pero recuerda, la infografía tiene que estar ordenada. Puedes hacerla vertical, puedes hacerla horizontal, puedes hacerla radial en el sentido de las agujas del reloj, pero siempre tiene que ser legible, clara. Ya es información visual. ¿Y quién mejor pues que nosotros los arquitectos que trabajamos con información visual para relacionarnos con este documento? Otra cosita que me olvidaba es que no te olvides que hay fuentes que se ponen en las partes finales en letras pequeñas de la infografía y los créditos, pues que en este caso es la clase de historia, arquitectura, UNT, más los nombres de los estudiantes, ¿no? Quienes han participado. Y la fuente, pues todos los libros, página web de consulta que utilizaste.
ya, pero de manera resumida. Listo, mis estudiantes, entonces nos quedamos aquí por esta sesión y a desarrollar pues los dos últimos trabajos que nos quedan.